días. Hoy en la plataforma de formación continuada de diagnóstico por la imagen tenemos a la doctora Mercedes Acebal, que es del Hospital Universitario Virgen de la Victoria en Málaga, que nos va a hablar de la acreditación de las unidades multidisciplinares de mama. Cuando quieras, Mercedes. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con vosotros esta mañana y espero de verdad que sea de vuestro interés. Creo que para empezar el tema deberíamos de centrarlo conociendo el entorno que hace necesario la acreditación de la asistencia sanitaria. A ver. Estos son los puntos que vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes 25 o 30 minutos y, como digo, es necesario empezar centrando el tema en el entorno. El entorno que pasa por conocer que el cáncer es un problema de salud muy importante y que es la segunda causa de muerte en la población después de las enfermedades del aparato circulatorio. Aunque ya desde el 2000 la REDECAN, que es el Registro Español de Cáncer, establece que es la primera causa de muerte en el varón en nuestro país. No obstante, la tendencia de la incidencia y de la mortalidad de algunos de estos tumores han empezado a mostrar una estabilidad e incluso una disminución. Y esto se debe principalmente a la implantación de políticas de prevención, tanto primaria como secundaria, las campañas contra el tabaco, los programas de cribado poblacional de cáncer de mama, de cervix, de colon, y claro está debido a las mejoras en las terapias. Según los datos recogidos por el Sistema Europeo de Información del Cáncer, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres en nuestro país. De hecho, el 30% de los cánceres que se diagnostican en el sexo femenino son cánceres de mama. Según este sistema, se han diagnosticado en nuestro país en el 2020 más de 34.000 nuevos casos. La tasa de incidencia se estima que es de 132 casos por 100.000 habitantes y la probabilidad estimada de desarrollar un cáncer en España siendo mujer es de 1 cada 8. En este gráfico podemos ver cómo el cáncer de mama es la segunda causa por cáncer después del cáncer colorectal en las mujeres de nuestro país. Y en esta tabla vemos también la magnitud del problema porque podemos ver perfectamente cómo el cáncer de mama es sin duda el cáncer más frecuente en la mujer y lo vemos también en función de las distintas franjas de edad, al que le sigue el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y el cáncer de útero. Además, el cáncer de mama es un problema de salud importante, no solamente porque en el devenir de la enfermedad se puede producir el fallecimiento de la mujer, sino porque, como hemos visto en las gráficas anteriores, es una enfermedad muy prevalente en el sexo femenino en nuestro medio y en los países de nuestro entorno. Es además una enfermedad, como hemos hablado antes, que necesita un abordaje multidisciplinar, tanto de las actividades de detección precoz como del diagnóstico y en el tratamiento, porque están implicados muchos profesionales, tanto del ámbito de la atención primaria como del ámbito de la atención hospitalaria. Y además imprescindible una perfecta coordinación que garantice la continuidad asistencial. La ventaja, que lo hemos comentado también al principio, antes de empezar la charla, de esta implicación del grupo de profesionales de distintas formaciones y distintas áreas de conocimiento, es claro, puesto que va a garantizar la respuesta a todos los aspectos de la enfermedad y de las expectativas de la paciente. Por eso exige también una estructura y una organización sanitaria que dé cobertura a todos estos aspectos. Entonces, basándonos precisamente en este carácter multidisciplinar de la atención a la patología mamaria, la SESPEN, que es la Sociedad Española de Fibromialgia y Patología Mamaria, define las unidades multidisciplinares de mama como un grupo de profesionales sanitarios que, apoyados en la clínica y en unos medios técnicos imprescindibles, tiene como fin aunar criterios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento en pacientes con enfermedades mamarias. Además, el planteamiento multidisciplinar del cáncer de mama en unidades especializadas se considera, después de revisar la literatura, como el más adecuado, tanto
en beneficio de la paciente como en el consumo mucho más racional de los recursos materiales. Nosotros, como hemos comentado antes, en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía estamos en un marco teórico que es el proceso asistencial cáncer de mama. Y os voy a enseñar, y vamos a pasar por encima porque no quiero asustaros, ver en este entorno que estamos hablando de la posibilidad de la acreditación de los procesos de las unidades de mama, la complejidad del proceso cáncer de mama. Este es el flujograma general donde se establece el proceso cáncer de mama desde la entrada de la paciente como con signos clínicos hallazgos o signos clínicos bien hallazgos en técnicas de imagen o bien por riesgo incrementado y cómo transcurre todo el proceso que además está enmarcado en el proceso de soporte y los procesos estratégicos. Pero además, si vamos viendo poco a poco cada uno de los subprocesos, la cosa se complica, porque el tratamiento del cáncer de mama, si bien está muy estandarizado, también es un proceso complicado. Este, por ejemplo, os muestro simplemente, y de verdad que no os voy a martirizar mucho más, os muestro lo que es el subproceso en el diagnóstico del cáncer hasta la valoración en el comité de mama. Está también el proceso de las consultas externas y demás. Además, en este proceso, si además vamos añadiendo criterios de calidad, que los vemos en los numeritos, o bien vamos viendo criterios de seguridad de pacientes que vienen aquí marcados, vemos que todavía se complica mucho más, porque son muchos los profesionales que están trabajando en este proceso, ¿ves? Aquí en la columna de la izquierda se ven todos los profesionales y cómo van trabajando en cada una de las etapas. Bueno, es la ventaja, como hemos visto, de la implicación de un grupo de profesionales, ya la hemos visto, y en los últimos 35 años hemos visto cómo en la mayoría de los centros sanitarios que se atiende a patología mamaria se han creado unidades multidisciplinares de mama, en los cuales los profesionales sanitarios deben coordinarse entre sí y trabajar conjuntamente para proporcionar una atención integral, continua y también de calidad. El concepto de unidad de mama surge en los años 20 en Nueva York, que es la vanguardia, y a partir de ahí ya ese concepto se va integrando y van pasando los años y todos los estudios que se van haciendo y la evidencia muestra cómo la necesidad del abordaje multidisciplinar del cáncer de mama. Pero sin duda el gran hito en este sentido fue en 1998 la conferencia de Florencia, la Conferencia Europea del Cáncer de Mama, organizada por la EUSOMA, organizada también por Europa Donna y EORTEC, que es la European Organization for Research and Treatment of Cancer, en la que se reúnen un grupo de expertos con el fin de definir las condiciones de trabajo y las necesidades de las unidades de mama especializadas. Y de ahí, y de los resultados y las conclusiones que son estas, surgieron las semillas de la acreditación de las unidades de mama. En esta conferencia se concluye que todas las mujeres europeas tienen que tener a su disposición un servicio de mama especializado y de alta calidad. Además, establecen que hay que definir las normas para este tipo de unidades y recomiendan los métodos de acreditación y revisión de las unidades de mama. Por lo que comentábamos antes, disminuir la variabilidad y que la posibilidad de todas las mujeres a poder acceder al mismo tipo de tratamiento de calidad. De esa manera, el SOMA ya en el año 2000 edita en la European Journal of Cancer los requisitos para una unidad de mama especializada. Este documento es un documento muy importante que el Parlamento Europeo llegó a recoger en sus recomendaciones sobre el cáncer de mama, tanto en el 2003 como en el 2006. Este documento después también se ha actualizado en el 2013 y también hace muy poquito en el 2020.
También lo hemos comentado al principio, existen como 3 modelos de acreditación, un modelo en nuestro medio y en nuestro entorno. Un modelo que es el modelo español, que es el modelo de la SESPEN, que fue pionero en el mundo en el establecimiento en 1997 de los requisitos mínimos de calidad de la acreditación en las unidades de mama, y establece unos requisitos mínimos y también dentro de la Junta Directiva de la SESPEN una comisión para la acreditación de la unidad. Después está el Programa Nacional de Acreditación del Cáncer de Mama, que se fundó en 2005 en Estados Unidos por el Colegio Americano de Cirujanos y establece unos estándares en el 2006 para acreditación de las unidades de mama. Estos estándares también se revisan en el 2018. Por último, la USOMA, que como hemos visto establece estos estándares en el 2000, que revisa en 2013 y vuelve a revisar en 2020. Pero de todos estos modelos, lo que tienen en conjunto o en común, por un lado, es valorar la acreditación de las unidades para tener modelos de unidades de alta calidad, y un segundo aspecto importante de todo ello es la voluntariedad. No existe ninguna exigencia por parte de ninguna gobierno ni ningún responsable sanitario de que las unidades de mama estén acreditadas. Entonces pasamos, si me deja, ahora. Esta tabla me pareció bien ponerla aquí, aunque de verdad es de las recomendaciones de USOMA del 2013, porque de una forma así como muy esquemática revisa muchos puntos importantes de esta acreditación y vamos a ir viéndolo un poco a poco. A ver, que pasemos la siguiente diapositiva. Entonces, el modelo de acreditación de USOMA, que es el que nos vamos a centrar, se basa en una unidad de mama independiente e integrada, en la que se pueda dar respuesta a todos los aspectos de la enfermedad, desde el diagnóstico al tratamiento, rehabilitación, consejo genético, es decir, todo el proceso debe estar integrado y debe estar formado por especialistas dedicados al diagnóstico, al tratamiento y al cuidado. Son especialistas que tienen una especial dedicación a la patología mamaria, además de su conocimiento por su área de especialización. Y además el abordaje debe de ser multidisciplinar. Entonces, podemos ver uno de estos del modelo de acreditación, una cosa, un punto en el que EUSOMA se separa del resto de las acreditaciones es en el número crítico de pacientes. EUSOMA considera que tiene que haber al menos un número mínimo de cánceres diagnosticados nuevos en la unidad. Y la cifra que pone como cifra crítica es de 150 casos nuevos al año, y ahora en 2020 también añade el diagnóstico y tratamiento de 50 casos metastásicos al año. Por lo que serían unidades con una población de referencia entre 250.000 y 300.000 habitantes. Ni la NAP ni tampoco SESPEN ponen un punto crítico ni tienen esta exigencia. Probablemente lo veamos en el debate, esto puede ser una de las críticas a EUSOMA, el que restringe las unidades de mama o puede llegar a restringir las unidades de mama a hospitales regionales, si bien lo justifica en la necesidad de asegurar un número suficiente de casos que permita mantener la experiencia de cada miembro del equipo y además asegure el rendimiento coste efectivo de la unidad de mama. En el modelo de acreditación de la USOMA establece un equipo central que debe de estar sí o sí en todas las unidades de mama, puesto que el resto de las especialidades se pueden de alguna manera hacer, ¿cómo se dice?, acuerdos entre hospitales. Entonces son los cirujanos, incluye tanto cirujanos como ginecólogos dedicados a la patología mamaria, anatomopatólogos, oncólogos, médicos radioterápicos, enfermeras dedicadas
a esta patología, un gestor de casos y los técnicos y los radiólogos. Estos deben de estar además liderados o sí, gestionados por un profesional de cualquiera de las disciplinas que forman el equipo central y que va a ser como el garante de esta multidisciplinaridad de la unidad de mama y de los criterios, la investigación y de la docencia. Gestor, lo único que pone en relación a este grupo central o equipo central o core team que ellos llaman es que este coordinador o responsable debe ser miembro del sistema para poder acreditar. Vamos a ir ahora viendo poco a poco cuáles son los requisitos de uno y otro. Por nuestra área de conocimiento, en la que he revisado con más necesidad son los modelos o los requisitos de calidad de radiólogo y técnico, y vamos a pasar un poquito de puntillas por el resto. En relación a los cirujanos, incluye, como he dicho, tanto cirujanos generales como ginecólogos. Especifica que al menos debe de haber 2 cirujanos con capacitación y que al menos deben dedicarle el 50% de su actividad asistencial. Exigen, como hemos visto, que haya por lo menos que vean o que intervengan al menos 50 casos al año. Si además en esa unidad hay formación acreditada, en nuestro caso los MIR, puede que no necesite esos 50 casos siempre y cuando se justifique como segundo cirujano porque esté supervisando la actividad de un residente. Los patólogos, EUSOMA exige que haya al menos 2 patólogos dentro del equipo central. Uno de ellos debe de ser el referente y deben de informar al menos 50 piezas quirúrgicas anuales, 100 biopsias y corebiopsias y 25 biopsias de cáncer metastásico. Los datos del oncólogo médico y los requerimientos del oncólogo radioterápico en relación al número de profesionales es el mismo, 2 de cada una de las especialidades, ambos al 50%, y en ellos también se exige el mismo número de cánceres tratados, 50 casos de cánceres primarios y 25 de metastásis. Exige también, como hemos visto, la necesidad de al menos 2 enfermeras dedicadas a la patología mamaria y un gestor de casos que va a ser el que registre todos los casos que ven en la unidad de mama para después poder hacer la auditoría a la unidad. Entonces ahora, si ya pasamos a cuáles son los requerimientos de los profesionales de nuestra especialidad, vamos a ir viéndolo con un poquito más de detalle. El SOMA exige que en la unidad haya al menos 2 radiólogos dedicados. Y para que estén clasificados como dedicados, tienen que tener al menos un 50% de su actividad asistencial. Y deben de participar en la evaluación completa del procedimiento, tanto procedimientos diagnósticos como procedimientos invasivos. Además, EUSOMA considera que es muy importante que el cuidado poblacional esté en íntima relación con la atención a los pacientes sintomáticos y que esté incluida en las unidades de mama hospitalarias. El número de procedimientos que nosotros se nos exige son 1000 casos de mamografía al año por radiólogo, o bien, si el radiólogo se dedica al cribado poblacional, 5000 casos de lectura de mamografías de programa. Al menos que haga 200 ecografías al año, informe 50 resonancias y realice al menos 50 procedimientos intervencionistas al año. Además, recalca mucho la necesidad de revisar todos los estudios externos que lleguen a la unidad de mama. Y yo creo que Sergio y cualquiera de los radiólogos de mama que me esté escuchando, eso es muy importante, el revisar los pacientes que vienen de fuera, que vamos a terminar de diagnosticar o de tratar en nuestro centro para que el estudio sea completo.
También estima necesaria la implantación del sistema BIRAF y después hace hincapié en una serie de puntualizaciones en relación al manejo de la patología que a mí, por ejemplo, personalmente me ha llamado la atención porque lo recalca mucho y creo que en el desarrollo, por lo menos en nuestro medio, de las unidades de mama y del abordaje que hacemos los radiólogos en España, en la civil, creo que es algo como poco básico, por decirlo de alguna manera. Bueno, establece que hay que hacer procedimientos intervencionistas, tanto a patología benigna como maligna, siempre antes de la intervención quirúrgica, la caracterización percutánea. Y todo, evidentemente, le damos la razón porque la técnica quirúrgica es diferente completamente. ¿No? El cirujano no puede ir a ciegas. Establece también criterios de realización de las biopsias con aguja gruesa o asistidas por vacío. Establece que las lesiones palpables siempre se tienen que evaluar con ecografía y que la técnica de elección debe de ser la biopsia con aguja gruesa para el diagnóstico percutáneo guiado por ecografía, y en las lesiones no palpables, como no puede ser de otra manera, por la técnica de imagen más apropiada por la que se vea la lesión. También me llamó la atención al revisar el tema que especifican claramente que la biopsia con aguja gruesa de la lesión, cuando una lesión se ve en mamografía o se ve en resonancia, se puede sustituir por ecografía siempre y cuando aseguremos que estamos biopsiando la lesión que se sospechosa en las otras técnicas, claro está. Es decir, que tenemos que asegurar que lo que biopsiamos, aunque sea con ecografía, que nos parece mucho más cómodo para la paciente y mucho más fácil, estamos biopsiando lo que tenemos que biopsiar. También recomienda la biopsia con aguja gruesa para la adenopatía axilar en la estadificación locorregional del cáncer de mama por encima de la PAC, y si no es posible por el tema que sea, exige la necesidad de un patólogo experto, de un citólogo. Hablan también de la necesidad de que colabore el radiólogo de esta sección con otras secciones para el intervencionismo de lesiones metastáticas. Y en relación al TER es importante porque está incluido dentro del núcleo central y es muy importante porque sin un buen técnico las mamografías no se hacen bien y no hay forma de diagnosticarlo. Exigen que al menos en las unidades de mama haya 2 técnicos con experiencia, y la experiencia la definen como al menos que realicen 1000 mamografías cada uno de ellos al año, con cursos de actualización al menos cada 3 años. Deben de participar en la auditoría de calidad que se realicen a las mamografías y en los controles de calidad y de calibración de los equipos. También EUSOMA establece como la necesidad de unos recursos y una cartera de servicios para los servicios de radiología en esta última revisión que hace en el 2020, y establece la necesidad de mamógrafo digital con esterotaxia o mesaprono, un ecógrafo dedicado con ecografía Doppler para el estudio de la mama y de la axila, resonancia magnética de al menos 1,5 telas con bobinas de mama dedicadas, la posibilidad de hacer biopsia con aguja gruesa, asistida por vacío de mamografía o resonancia, marcaje de lesiones por cualquiera de los métodos de imagen y arpones también. Y en estos casos especifica que cuando el marcaje de las lesiones o los arpones o las biopsias no puedan estar disponibles en la unidad, cuando la biopsia sea resonancia, hay que conveniarlo de alguna manera con algún otro centro. Habla también, evidentemente, de la necesidad de un pack para almacén de las imágenes de las distintas modalidades. Y algo importante que decíamos antes cuando hablábamos de los recursos cuando se hace una acreditación, habla de que preferiblemente los equipos deben tener una vida media menor a 10 años y si tienen una vida superior a 10 años deben de cumplir estrictamente los estándares de radioprotección, controles de calidad.
También habla de la necesidad de los controles de calidad, de los equipos y monitores, que bueno, en nuestro país por ley está establecido. Dentro del modelo de acreditación, aparte del núcleo central, como se basa en que Eusoma, en que tiene que la unidad de mama dar respuesta a todos los aspectos de la enfermedad, incluye también otros especialistas dentro de la unidad, aunque no forman parte del grupo central. Son los psicooncólogos, los psiquiatras, los rehabilitadores, los fisioterapeutas, los médicos nucleares, los genetistas clínicos y los médicos dedicados a cuidados paliativos. En esta tabla vemos de forma comparada los requerimientos que hace Eusoma, SPEI y el NAP en relación a que todos exigen la existencia de un jefe, director clínico o coordinador de la unidad, la necesidad de unos protocolos de todo el proceso. Si bien Eusoma y el NAP dicen que estos protocolos deben de estar revisados anualmente, se espera simplemente que estén actualizados. También en los tres casos de las acreditaciones de unidades de mama de nuestro entorno hablan de la necesidad de recoger una base de datos para después poder analizar, valorar los indicadores de calidad y valorar la asistencia que se está dando. Hablan también de la necesidad de una reunión del core central para discutir los casos de patología maligna o de patología que necesita el abordaje de más de una disciplina, y Eusoma establece que esta reunión debe ser semanal, NAP semanal o por lo menos 2 veces al mes, y SESPEN solamente dice que de forma frecuente. En este modelo de acreditación, estas reuniones que se hacen, Eusoma, como hemos visto, lo pide una cadencia semanal, al menos el 90% de los cánceres se deben de reevaluar en esta comité o en estas reuniones del núcleo central, y se deben de registrar las decisiones que se tomen sobre el planteamiento terapéutico de cada una de las pacientes, y tiene que haber también un registro de la asistencia. Si queréis, lo vemos más adelante en el debate. Yo pienso que tiene que ser el 100% de los cánceres se tienen que ver en los comités, y también de las lesiones de riesgo. Independientemente de que podamos llevar también al comité alguna otra patología, aunque sea benigna, pero que necesite o consideremos que necesite el abordaje multidisciplinar o consultarlo con el resto de los profesionales. En cuanto a los tiempos y a las demoras, Eusoma es muy exigente. Habla de que la primera consulta en la unidad de mama debe ser a los 3-4 días de los pacientes cuando se derivan del programa de detección precoz del cáncer de mama o bien por síntomas. Habla también de la necesidad de trabajar en acto único con valoración clínica, radiológica y de anatomía patológica, es decir, que habría que hacer la biopsia en el mismo momento, evidentemente todo esto consensuado con la paciente y siempre que ella asienta o quiera. Y si no es posible realizarlo en acto único, con un plazo de tiempo no superior a 5 días. ¿Cuándo hay que dar el resultado siempre existe el Eusoma que se debe dar de forma presencial en los casos de cánceres, de diagnósticos de cáncer, solamente en casos puntuales, vía telefónica o como se hacen ahora en algunos centros también las consultas telemáticas, y siempre lo antes posible, con un inicio del tratamiento desde la primera consulta que no supere las 4 o 6 semanas. En relación a la docencia, Eusoma también va valorando distintos aspectos de toda la acreditación de la unidad, y uno de ellos importante es la docencia. Y además la docencia la ramifica en 3 puntos. Uno, hacia la población general, es responsable de la formación general, de la educación de la salud, del conocimiento de la población que tenga de referencia sobre el cuidado poblacional, sobre hábitos de vida saludables. También responsable de la formación
a los profesionales en formación, a la universidad y por último, bueno, atención primaria, el resto de las disciplinas que no participan en los comités o en las unidades de mama y también de la docencia y la formación del core central, estableciendo que al menos deben de tener una actividad formativa al año. En relación a la investigación, el SOMA establece que deben de participar las unidades en ensayos multicéntricos y también en estudios de investigación básica. Y el SOMA ahora, en la última versión, en 2020, dice o especifica que al menos el 5% de las pacientes que se ven deben de estar incluidos en ensayos clínicos. En años previos era especificado un 10%, yo creo que han sido un poco más realistas. NAP dice un 2%, CESPEN no lo especifica. También establece que para este modelo de acreditación, y no podía ser de otra manera, es necesario una mejora continua de la calidad con auditorías anuales para poder identificar las áreas de mejora que se vayan evaluando con el registro de todos los casos, las demoras, las necesidades, las herramientas para poder implementar todas estas mejoras. He querido señalar también y hacer un poquito más de énfasis en el programa de cribados poblacionales porque el SOMA en eso es muy taxativo, es decir, su recomendación es que estén integrados dentro de las unidades de mama y si no es posible en íntima relación con esta, tanto información, en feedback de casos. Ya hemos visto antes el número de mamografías que exigían para el cribado poblacional, para los radiólogos que hacen solamente cribado poblacional y el tiempo de respuesta que es necesario cuando una paciente es derivada desde el cribado poblacional a la unidad de mama. Y ahora preguntarnos el por qué acreditarnos. Creo que lo hemos hablado antes. Es necesario acreditarse porque es necesario homologarse con estándares de calidad y asegurar el cuidado multidisciplinar de las pacientes. Es un proceso voluntario que nace de los propios profesionales que están en la unidad de mama. Y yo creo, como hemos hablado antes, que es un punto de inflexión. El plantearse una acreditación es un punto de inflexión para el análisis de la actividad, para saber cómo estamos haciendo las cosas y qué se puede mejorar. Y yo creo que se aprende mucho. Yo he hecho una tabla porque yo creo que esto ganamos todos. Para mí, la acreditación permite ganancia win-to-win para todo el mundo. Pacientes, porque tienen una atención integral, porque los protocolos están actualizados, porque hay mayor agilidad en los circuitos, disminuyen las demoras, porque se va a tratar todo su proceso, porque van a tener información sobre el cáncer, educación sanitaria, mejora continua, grupos de apoyo, son prácticas mucho más seguras, de calidad. Para los profesionales que constituyen la unidad de mama, bueno, porque eso significa prestigio intrahospitalario, local, nacional, reconocimiento por parte de sus iguales, por parte de la dirección del centro, porque además supone compartir responsabilidad, mayor capacidad de resolución, desarrollo profesional, formación, investigación, recursos. Y para el resto de los facultativos de atención primaria y atención hospitalaria también tiene sus ventajas, porque hay protocolos actualizados, hay conocimiento, hay mejora, hay coordinación. Por eso yo creo que como conclusión tendríamos que decir que la prevalencia de la enfermedad, la mayor complejidad, como hemos visto, de los métodos diagnósticos, de todo el proceso del tratamiento, así como la necesidad de dar una respuesta integral a las necesidades de las pacientes, pone de manifiesto el abordaje multidisciplinar, esto nadie lo duda, de la patología mamaria. Y la acreditación de las unidades de mama, de patología mamaria, tiene como objetivo homologar estos estándares de calidad. Es un proceso voluntario en la que no existe una exigencia por parte de la autoridad sanitaria y que tiene que partir
de la propia unidad. Y con eso he terminado la presentación. Muchas gracias, Mercedes. La verdad que no, yo también opino lo mismo, ¿no? Que la posibilidad de poderte homologar hace, ¿no?, que a lo mejor tengamos una calidad mayor, ¿no?, en el proceso asistencial, ¿no?, de la mama. Muy bien, felicidades. El doctor Pedraza tiene varias preguntas. A ver, la primera es, ¿existe un registro de todas las unidades acreditadas en nuestro sistema sanitario? Tiene, en algún artículo he leído yo el número de unidades acreditadas que hay y creo recordar que eran 27 unidades. Eusoma no lo sé. ¿Existen unos indicadores cuantitativos que permitan la comparación entre centros y la mejoría asociada? Vale. En nuestro caso, en el caso de nuestra comunidad autónoma, como estamos en el marco teórico del proceso asistencial cáncer de mama, sí que existen unos indicadores que nos permiten la evaluación de las unidades de mama en relación al número de cánceres diagnosticados, en relación a demora de los distintos puntos del proceso, y eso sin duda mantiene. Si hubiese una unidad como el coordinador general que Eusoma establece a nivel nacional, esto se podría hacer perfectamente. Muy bien, otra pregunta típica del doctor Pedraza. ¿Crees que el informe estructurado es importante en el estudio de la mama? El informe estructurado. Yo creo que el informe estructurado es la base para el informe de la patología mamaria de cualquier estudio de imagen que se haga. A mí no me cabe ninguna duda que hay que normalizar el lenguaje y hay que normalizar la estructura, pero en la mama y en cualquier otra sección del radiodiagnóstico. Muy bien. Otra pregunta sobre la inteligencia artificial. ¿Puede ser una ayuda en la mejoría del manejo diagnóstico y terapéutico en la patología de mama? Yo creo que sí, que cualquier avance puede ser sin duda importante. Bueno, tenemos la experiencia en la mama del CAD y ahora hay experiencia, creo que en Córdoba, en Reina Sofía, de sistemas de inteligencia artificial, sistemas de inteligencia de conocimiento profundo en relación a esto, y es importante, yo creo que sí. Nunca van a sustituir al radiólogo, por ahí no deben de tener miedo los radiólogos jóvenes que nos escuchen, no va a sustituir al radiólogo, pero sí que puede ser de mucha ayuda. Muy bien. Mercedes, disculpad, no, que tenía una pregunta, pero sí. perdona, no, sigue, luego la pregunta. Vale, otra pregunta del doctor Pedraza sobre los profesionales de medicina nuclear son un pilar de las unidades de patología de mama. Por ello, te quería consultar si existen indicadores de los procedimientos del ganglio centinela que se realizan en los pacientes con el tratamiento quirúrgico de neo de mama. Sí, aparte, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que para hacer ganglio centinela hay que acreditarse, tener un número X de estudio hecho, con resultados anatomopatológicos y demás, y existe esa necesidad del estudio. Además, eso ya es que no se pone en duda, la necesidad de hacer pieza selectiva de ganglio centinela, y necesita una acreditación en cualquier centro. Muy bien. ¿Cuál es el rol de los técnicos y enfermeras dentro de un servicio de diagnóstico por la imagen para participar en la unidad de mama? ¿Perdón? El rol de los técnicos y enfermeras en la unidad de mama. Vale. El técnico, bueno, va a ser el responsable de la realización de toda la mamografía y de y de resonancia magnética y todas aquellas técnicas que por sus competencias pueda, pueda hacer. La enfermería puede ayudar perfectamente, no solamente en la ayuda de las biopsias y cuidados por biopsias, sino que también puede facilitar información sobre los cuidados, facilitar información sobre
otros aspectos del proceso, no solamente en rayos, sino también pues, en el linfedema, en educación sanitaria, en facilitar y agilizar circuitos. Creo que el papel de los técnicos de la enfermedad es importante y sin duda dentro del core central lo deja bien definido el Eusoma. Muy bien. Otra pregunta. ¿Existen recomendaciones para el uso de la tomosíntesis en el diagnóstico de mama clínica y en el screening de mama? Es que no te he oído, perdón. Sí, hay recomendaciones en el uso de la tomosíntesis en el diagnóstico de neo de mama y en el screening. Sí, de hecho hay ya estudios que establece Eusoma de la implantación o de la importancia de la tomosíntesis en el cuidado poblacional. Muy bien. Otra pregunta del doctor Un tercer Pedraza. grado, por favor. Sí. Ya queda menos, ya. Un par de preguntas. Pero si la ayuda, por favor. Esto es un tercer grado. No, ya casi estamos. Otra pregunta es, ¿recomiendas hacer la acreditación tanto de Eusoma como de CSPM? Yo creo que sí. Creo que hay que hacer esa reflexión. Yo creo que sí hay que acreditarse. Hay que acreditarse como profesional porque lo habíamos hablado antes, hace una reflexión sobre tu práctica clínica como servicio y sin duda como unidad. Es laborioso, pero creo que es importante ahora mismo que yo sepa por la Eusoma, la primera que se acreditó fue la clínica de Navarra y sobre todo es importante porque hace una reflexión o una autoevaluación de lo que estás haciendo, puedes pedir o solicitar recursos para poder acreditarte si careces de ello, pero también es exigente. A mí me parece muy, muy exigente Eusoma en los tiempos de respuesta de los pacientes. Vale, y la última pregunta, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer la acreditación? Vale. A ver, que recuerde yo, porque lo estuve viendo. Creo que la reacreditación por Eusoma es cada 5 años. Hay como 3 niveles de acreditación. Primero se manda la solicitud, después vienen los evaluadores y hay como 3 niveles. Uno que es un nivel básico, un nivel avanzado y la reacreditación, que creo que era cada 5 años. Creo recordar. A lo mejor Seguir sabe, pero creo que era 5 años. Muchas gracias. Hay una aclaración del doctor Vidal, Sicard, que comenta que hay unos indicadores realizados por la CSPM en el 2010 que acreditaban la curva de aprendizaje y valores de la BSGC en diferentes centros. Es un comentario que hacen. Es que para poder implantarlo necesitas estar acreditado y para eso necesitas hacer un número X de biopsias selectivas de ganglios centinela. Muy bien. Pues doy paso a Sergi. Si quiere comentar alguna cosa, hacer alguna pregunta a Mercedes. Adelante, Sergi. Gracias. No, yo solo quería hacer, felicitarte, Mercedes. Me ha parecido excelente puesto en el lugar, ¿no? De cómo está todo este tema, que muchas veces pues nos cuesta entrar en ello, ¿no? Y como dices, yo creo que es muy importante, sobre todo pues para mejorar la asistencia, ¿no? Y para mejorar todo nuestro día a día y lo más importante también la asistencia de las pacientes, ¿no? Yo quisiera preguntarte, por curiosidad, si hay alguna normativa o si conoces digamos, a nivel de las unidades de mama, dentro de este core o dentro del coordinador de las unidades de mama, ¿qué especialista suele ser? Pues eso es muy variado, Sergi. La Eusoma lo que dice es que puede ser cualquiera de los especialistas que forman el core central, ¿vale? Nosotros tenemos distintas experiencias. Aquí, por ejemplo, en mi hospital es un cirujano, en el Reina Sofía de Córdoba es un radiólogo. Cuando yo trabajaba en el Costa del Sol, era yo y era radiólogo la que coordinaba la unidad de mama. Puede ser cualquier profesional. Quizás yo como lo vea, sea más con el modelo andaluz, con el radiólogo, porque es la puerta de entrada a la patología mamaria. Entonces, bueno, pero el perfil puede ser cualquiera.
Perfecto. Mientras Sí, que se preocupe, que respalde y el que sea un abordaje multidisciplinar, la formación, la recogida de datos, cualquier profesional que esté implicado en esta patología, creo que puede hacerlo perfectamente. Genial, gracias, Mercedes. Bueno, muchas gracias. Sí, doy paso al doctor Pedraza para que inicie la sesión. Vale, muchas gracias, Gemma, por tu excelente moderación. Gracias también, Sergi, por tus acertados comentarios. Y bueno, Mercedes, como siempre, un lujo aprender de tu experiencia, que nos has animado a todos. Yo hago un resumen. Yo creo que nos has intentado decir el por qué, el qué, el cómo y cómo hacerlo, ¿no? Has dicho, oye, si queremos estandarizar y homogenizar la calidad de la asistencia radiológica y el manejo del tratamiento de las neoplasias de mamas, tenemos que hacer la acreditación. Y para hacer la acreditación hay una serie de indicadores, hay varias sociedades, pero hay que hacerlo. Y después es muy buena la diapo que nos ha enseñado todas las ventajas. Hay una lista, hay 3 columnas que nos has dicho de ventajas de acreditarse. Por lo tanto, yo creo que toda la audiencia tiene muy claro que este es el camino que hay que hacer sí o sí. Y nos has animado a hacerlo, nos has dicho que es laborioso, no nos has engañado, pero que vale la pena. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Mercedes. Perfecto, fenomenal. No se podía haber hecho mejor. Muy bien. Oye, Mercedes, muchísimas gracias. Seguro que contamos contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Contaremos contigo en más ocasiones. Sin más, comentar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Arán Ensat y Arnaud Álvarez, que nos hablarán de la pancreatitis autoinmune en pediatría. Estáis todos invitados. Que tengáis buen día. Gracias, Mercedes. Gracias, Sergi. Gracias, Gemma. Hasta la siguiente. Hasta luego. Gracias.